Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar. Hola hermanos, el día de hoy, 14 de junio del 2023, es miércoles de la 10ª semana del tiempo durante el año, de la 10ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de un santo, fíjense, cuidado con lo que les voy a decir, con un espíritu misionero extraordinario, pero que no salió de su país, porque él es francés, él es del sur de Francia, de un pueblito que se llama Foncourt, y ahí cerca, más bien hacia la zona de los Pirineos, ¿no? El mero sur de Francia, y de una familia pues noble, una familia muy buena. Su papá se llamaba, igual que él, se llamaba Juan, se llamaba Jean, y su mamá se llamaba Margarita. Bueno, él estudia en el colegio jesuita en Béziers, y ahí sigue, fíjense, su vocación es bastante, llamémosle así, como natural, en el sentido de que entra al colegio con los jesuitas, sigue la formación, va a Toulouse, allá estudia ya digamos los grados superiores, va a ser ordenado sacerdote en 1600, él había nacido en 1597 y va a ser ordenado sacerdote en 1630, bueno, 33 años, 32 años. Y ya les digo, una vida con un gran corazón, era maestro de gramática, era un excelente profesor, se habla mucho de eso en la biografía, ¿no? Pero tenía una devoción grande a San Francisco Javier. Bueno, era tocayo de él, ¿no? Él se llamaba Juan Francisco y entonces tenía ese deseo de irse de misionero, pero lo que ocurre es que se queda ahí en Francia. Esa es la época, el siglo XVII es complicadísimo en Francia con el tema de los hugonotes, así se le llama en Francia, a los protestantes en Francia se les llama hugonotes. Y entonces él empieza a evangelizar esas zonas de misionero, pues a recorrer pueblo tras pueblo, en las zonas más, por ejemplo en Montpellier, que era una de las zonas quizás más pobladas de protestantes en ese momento, y ustedes no tienen idea, o sea, un evangelizador va logrando muchas conversiones, y entonces, claro, se gana el odio de las personas que están alrededor, ¿no? Y sobre todo, intentaron matarlo en varias ocasiones, los mismos hugonotes. Fíjense que el colmo de los colmos es que incluso algunos de los sacerdotes, eso yo lo he visto, algunos de los sacerdotes, porque no hacían todo lo que tenían que hacer, lo van a malinformar con el obispo. Como ellos no cumplen con su deber, entonces al que sí lo está haciendo, al que está haciendo el bien, ahí lo van a criticar. Y entonces pues el obispo pidió a los superiores que lo retiraran. El superior dijo que bueno, que en vista de todo lo que se estaba diciendo ahí en la zona de Sommières, pues entonces que dejara el trabajo ahí, que se trasladara a otro lugar. Pero bueno, ya les digo, al final se va a dar cuenta el padre Vitaleschi, que es el superior de los jesuitas, que no era nada cierto, y vuelve el hombre a empezar a predicar. Bueno, igual, ya les digo una cosa, vivió muy poco, porque él va a morir en 1642, o sea, apenas, pues, muy pocos años, solo que muere, como les diría, al final del año, 30 de diciembre, entre el 30 y el 31 de diciembre de 1642. Interesante, ustedes dirán, padre, pero ¿y entonces qué pasó? ¿Y por qué el 16 de junio, si él muere el 30 o 31 de diciembre, esa noche, ¿no? Y entonces, porque fue canonizado un 16 de junio de 1737. Ahora, no tienen idea ustedes de la devoción que generó. O sea, con su muerte genera una devoción grande. Bueno, me quedo con una idea nada más. San Juan María Vianney, el patrono de los sacerdotes, al final de sus días decía que todo lo que él había hecho se lo debía al ejemplo que había recibido por parte de San Juan Francisco Regis. Ya, interesante, ¿no? O sea, qué bonito. Y otros santos así también que fueron en peregrinación hacia su santuario y que se encontraron fortalecidos al ver el ejemplo de este hombre que predicaba muy bien, pero sobre todo vivía mejor. Vivía aquello que predicaba. Esa coherencia siempre va a generar, ¿no? Evidentemente alrededor una gran devoción. Ya les digo, su santuario pues sigue siendo muy visitado. Es un santuario que queda ahí es un pueblito pequeño, ¿no? En la Louvesque se llama esa zona. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo la segunda carta a los Corintios. Ahora leemos el capítulo 3, versículos del 4 al 11. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios.
no es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucha mayor razón, lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, vamos por partes. Recuerden lo que les decía en los días anteriores, ¿no? La segunda carta a los Corintios es realmente una apología. Pablo se está defendiendo frente a los ataques que le han hecho los corintios, pero cuando digo los corintios, aquí tengamos cuidado, ¿no? Porque hay, digamos, Pablo también tenía evidentemente algunos que no le adversaban, que eran personas que estaban de acuerdo con él, pero tiene también lamentablemente algunos que están en contra de él, que no quieren saber de él, y entonces, bueno, evidentemente ahí está el problema, pero sobre todo son los judíos los del problema, y entonces contra ellos Pablo va a tener que ser franco, y hace la comparación, ¿no?, entre el régimen de la ley, dice él, o sea, todo lo que ha habido antes de Cristo, y el régimen del Espíritu. Cuidado, aquí no vayan a caer ustedes en esas herejías un poco joaquinistas en las que se habla como les diría, de los períodos, el período del Padre, el Antiguo Testamento, el del Hijo, el momento en el que estuvo con nosotros y el del Espíritu después de su resurrección. No, o sea, no estamos hablando de eso. Solo Pablo está queriendo dar a entender, ok, fíjense, la fuerza de la ley, la fuerza de la palabra escrita en tablas de piedra, utilice todavía ese término, no es suficiente para la fuerza que tiene el Evangelio, que no está escrito en tablas de piedra, sino que está escrito en el corazón, que es predicado por Pablo, que es apóstol, fíjense, no es algo que yo me he atribuido por mí mismo, sino que no viene, es Dios el que me capacita, no es mi capacidad la que cuenta, sino la de Dios. Bello esto, ¿no? En el fondo Pablo está dando a entender, hombre, el camino es otro. Vamos al Evangelio. El Evangelio, Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, seguimos en el sermón de la montaña, seguimos, ¿no?, en este mensaje tan bello que es el centro de la moral cristiana, el primero de los grandes discursos en el Evangelio de Mateo. Vamos, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Ahora, fíjense bien. Si antes decíamos en la primera lectura, ¿no?, cómo Pablo está hablándonos del régimen de la ley y el régimen del Espíritu, pues fíjense, también la comunidad mateana, que es judía en origen, no son judíos convertidos al cristianismo, tiene la misma crisis. O sea, bueno, y entonces, ¿dónde queda el Antiguo Testamento? ¿Dónde queda la Torá? ¿Dónde queda la ley? Pues, ¿dónde queda? O sea, ¿y cómo hago? Entonces, por eso Mateo hace decir a Jesús, no es que lo hace decir, lo dijo Jesús, pero digo, lo coloca aquí de esta manera el narrador de Mateo, no crean que yo he venido a abolir la ley o los profetas, no, sino que les he venido a dar plenitud, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el cumplimiento de lo que estaba en el Antiguo Testamento, lo que está señalado en el Antiguo Testamento, ahora se hace realidad en la figura de Cristo. Él es el que le da sentido absoluto a todo aquello que se ha escrito y dicho anteriormente. Y esto es bello, porque fíjense, yo les aseguro, dice, que antes va a pasar el cielo y la tierra, o sea, está poniendo como el límite, ¿no? Terminará el mundo, o sea, para decir, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley, claro, porque la letra más pequeña de la ley es la yod, que es una comita, ¿no? Entonces, por eso, para decir, no es que haya punto y coma, 2 puntos, no existía eso en la mentalidad judía, sino para decir la más pequeñita, el signo más pequeño de la ley. Claro, pero hay que cumplirlos, pero cumplirlos con el sentido que deben tener, no en el sentido en el que lamentablemente se lo daban los pocos fariseos que han sobrevivido a la catástrofe del año 70. Mateo escribe,
termina de redactarse el Evangelio después de que ha caído Jerusalén. Entonces, por eso es que es necesario, ¿no? Estos están insistiendo, no, lo que pasa es que como aparecían estos cristianos, que estos benditos no querían cumplir con la ley, entonces fíjense ustedes, por eso nos vino ese desastre, nos hemos quedado sin templo, nos hemos quedado sin nada, y es por culpa de estos que no han cumplido con la ley. Por eso, fíjense, era tan importante que se señalase. No, yo no le he venido a abolir, yo no he venido a quitar, sino que he venido a darle cumplimiento, a darle plenitud. Y ahí es donde está la clave. Claro, evidentemente también hay un guiño, ahí hay un guiñito de nada. La más pequeña letra, la yod, es la primera letra del tetragrama sagrado, del nombre de Dios. También es eso, ¿no? O sea, es decir, como se los insisto muchas veces, es esto. No es tanto que dice la palabra, que dice la Biblia, no, que dice el Dios de la Biblia. Por eso el final. Por tanto, el que quebrante uno de estos preceptos, más pequeños o menores, y lo enseña hacia los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que lo enseña y lo practica, el que lo cumpla, ese será grande. A mí ya se lo digo, me da miedo. De verdad que se los digo, me da miedo porque muchas veces escucho, muchas veces tampoco, no voy a exagerar, pero escucho en algunas ocasiones algunos fieles que vienen, y fíjense, me ha pasado, que vienen a confesarse y le dicen a uno, padre, pero es que fíjese que yo confesé esto y el padre fulano, no me dicen ni siquiera el nombre, yo ni siquiera quiero saberlo, ¿no? Pero un padre con el que me confesé me dijo que no, que eso no era pecado, y uno se queda, ahí dice, no, que eso no había necesidad de confesarlo. Uno dice, bueno, y entonces ¿en qué estamos, no? ¿Dónde queda la conciencia del pecado? Y cuando yo empiezo a bajarle el gas, cuando empiezo a quitarle fuerza a la necesidad de vivir a tope, a plenitud el Evangelio, entonces algo anda mal ahí, y hay que tenerle mucho cuidado. Pero si no es tan grave, sí, pero mejor cumplirlo, mejor vivirlo, mejor practicarlo, porque de repente sí, en la materia no es tan grave como la otra, sí, pero no nos volvamos negligentes, no nos volvamos cómodos, no nos volvamos acomodados, ¿no? En esto, no, cuidado. Mejor prefiramos volvernos cada día mejor cumplidores, no por el cumplir, insisto, es por el sentido de la ley, por la más pequeña letra, que es la letra del nombre de Dios. Les invito a hacer oración. Acuérdate, oh Sagrado Corazón de Jesús, de todo lo que has hecho por salvarnos. Acuérdate del eterno e inmenso amor que has tenido por todos los hombres. Que tu corazón acoja a los que a ti acuden y se conmueva ante nuestras debilidades. Llenos de confianza y amor, venimos a tu corazón como el corazón del mejor de los padres, del más fiel y bueno de los amigos. Recíbenos, oh corazón sagrado, en tu infinita ternura. Haznos sentir los efectos de tu amor. Sé nuestro apoyo, nuestro mediador ante nuestro Padre, y concédenos la fuerza en nuestra debilidad, consuelo en nuestras penas y la gracia de amarte en el tiempo y de poseerte en la eternidad. Corazón de Jesús, acudo a ti porque eres mi refugio, mi esperanza, el remedio de todos mis males, el alivio de mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la fuente inagotable para mí y para todos, de la luz, fuerza, constancia, paz y bendición. Estoy seguro que no te cansarás de mí y que no cesarás de amarme, protegerme y ayudarme, porque me amas con un amor infinito. Ten piedad de mí según tu gran misericordia y haz de mí, por mí y en mí, todo lo que quieras, porque yo me abandono a tu corazón con la entera confianza de que no me abandonarás jamás. Así sea. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Francisco Regis, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero.